Soy el doctor Ismael Fuentes Cortés, licenciado en Medicina Holística, licenciado en Pedagogía, licenciado en Psicología, grado en Logopedia, doctor en Osteopatía y licenciado en Homeopatía. Bueno, y algunas cosas más que he podido hacer a lo largo de mi carrera profesional. En este vídeo les vamos a enseñar la forma en la que mi equipo y yo abordamos el mutismo selectivo. Cuando hablamos de mutismo selectivo, nos referimos al niño o la niña que decide con quién hablar. El niño o la niña que en este caso sufre de este tipo de problemas, digamos, está relacionado con las actitudes que crea a lo largo de su vida. Esas actitudes que pueden comenzar tempranamente. Estamos hablando de que podemos tener a un niño con mutismo selectivo con 2 años, 2 años y medio, y a partir de ahí empieza a crear esa esfera, ese caparazón, que probablemente va a seguir a lo largo de los años y probablemente va a ir incrementándose en referencia a la parte, digamos, importante que sería el caldo de cultivo, que en este caso va a propiciar que el mutismo selectivo cree unas raíces o no las cree. El mutismo selectivo puede comenzar cuando el niño empieza a entrar en la guardería, en el kinder, cuando empieza a entrar en la escuela, cuando comienzan sus estudios. Normalmente hay un cambio importante en el niño, y el niño que crea este tipo de situación, este tipo de comportamiento, va a sentirse, digamos, de una forma como sujeto a una serie de situaciones que él está creando y que le están yendo bien. En ese caso y en esa tesitura, el niño va a ir comportándose de esa forma porque sin lugar a dudas le está funcionando ese tipo de comportamiento. Cuando hablamos de mutismo selectivo no estamos hablando de una enfermedad. Es muy importante discernir la enfermedad o la patología a lo que sería el mutismo selectivo en sí, ya que el mutismo selectivo no es una enfermedad. El mutismo selectivo es un problema comportamental. El mutismo selectivo tiene una tendencia a generarse más en niñas que en niños. Nosotros en la clínica Cedesna estamos especializados en este tipo de problema desde hace cerca de 20 años. Hemos visto muchísimos casos, la gran mayoría son del sexo femenino. En las bibliografías ya se comenta que la tendencia es más en niñas, pero los grados que presentan cada uno de ellos pueden presentar diferentes grados. El mutismo selectivo, no por ser de mayor grado es más fácil su tratamiento o más difícil. No tiene nada que ver la graduación de ese mutismo selectivo para que en realidad tenga un tratamiento mucho más fácil o más difícil. En la mayoría de los casos, los niños necesitan un tiempo determinado de entre 8 meses y 12 meses para mejorar su estado en un porcentaje importante de un 80 o un 100%. Hay niños que mejoran en 4 meses totalmente de su problema, y hay niños que necesitan 1 año y medio. Lo que sí que es cierto es que tienen todos una característica que los fundamenta, y es que el niño con mutismo selectivo de Perú
el niño con mutismo selectivo de Francia, el niño con mutismo selectivo español, tiene las mismas características comportamentales. Es importante determinar que estos niños no se conocen, están en distintos continentes y realmente tienen su comportamiento igual o parecido, muy parecido. Cada uno de ellos tiene una base que los fundamenta y es que son niños con unas características que los determina, y esas sí son muy parecidas, características muy iguales, características que los fundamentan y que en realidad hacen que el mutismo selectivo en sí cree un caldo de cultivo. El mutismo selectivo no está fundamentado solamente por la característica del niño, sino está fundamentado por 4 pilares, que son el núcleo familiar, el núcleo social, el escolar y el que hemos comentado, el propio niño. El niño con mutismo selectivo no tiene por qué ser medicado. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es tratar de buscar qué es lo que puede estar realmente unido a ese mutismo selectivo. El niño puede estar en un momento dado de su vida sufriendo una serie de consecuencias a raíz de ese comportamiento que se vuelve automático, que en un principio lo genera, pero luego, poquito a poco, va creando una raíz automática, y es cuando el niño entra dentro de un restaurante y el niño se desconecta. Esa desconexión es automática. Cuando llega a un cumpleaños y se desconecta. Cuando llega a la escuela y se desconecta. Cuando llega a cualquier sitio que él entiende que tiene que desconectarse y se desconecta, pero lo hace automáticamente. Ahora bien, cuando ese tipo de circunstancias se crean en el niño con mutismo selectivo, se pueden generar patologías, y en este caso sí que pueden ser patologías relacionadas con el mutismo selectivo. Para eso necesitamos saber qué tipo de alteraciones, hablamos de alteraciones como ansiedad, depresión, problemas de distintas índoles que pueden estar relacionados y en este caso sí, de carácter patológico. De esa forma podemos llegar a medicar al niño con mutismo selectivo, pero siempre desde un punto de vista biológico. Nosotros, desde la perspectiva de tratamiento, en este caso, que podemos ofrecer al niño con mutismo selectivo, tratamos de mejorar su estado patológico concomitante al mutismo selectivo de forma natural, dándole un tratamiento homeopático, dándole un tratamiento fitoterápico o dándole un tratamiento acorde a ese tipo de circunstancias patológicas que pueden estar favoreciendo un estado disfuncional del sujeto de forma física o también emocional. Esta técnica ha sido desarrollada por mí a lo largo de estos años de estar trabajando con los niños con mutismo selectivo. Fíjense que cuando yo estudié en la universidad, a mí me pusieron encima de la mesa al mutismo selectivo dentro de la patología psicológica. No es realmente una patología, o sea, como tal no se puede tratar. Si se trata este tipo de procesos como una patología, estamos ante un tratamiento erróneo. Entonces, a lo largo de los años, hemos tratado de atar una serie de cabos sueltos que han hecho que el tratamiento que hoy en día ofrecemos para el niño con mutismo selectivo sea un tratamiento eficaz. Cuando digo un tratamiento eficaz, digo que a lo largo de los meses se va viendo paulatinamente, en la gran mayoría de los casos, como el niño con mutismo selectivo va adquiriendo una serie de orden en su comportamiento. Estamos hablando siempre de un problema comportamental. Entonces el niño, en este caso, va adquiriendo una serie de orden en ese tipo de comportamiento que va a hacer que poquito a poco el mutismo selectivo vaya desapareciendo. ¿Cómo desaparece? Desaparece primero el comportamiento incorrecto, desaparece luego el problema de la comunicación no verbal y posteriormente desaparece la comunicación verbal. Es decir, en este caso mejora la comunicación verbal, mejorando
ese tipo de proceso a lo largo del tratamiento. La base fundamental es la coordinación de todos los, digamos, de todo el teatro, de todos los actores. Esto muchas veces lo planteamos como un teatro, vamos a tratar de crear un juego psicológico a lo largo de todos los meses y con los padres, con los tutores, con los tíos, con los abuelos, etcétera, con todas las personas más allegadas al niño que padece este tipo de problemas. La efectividad del tratamiento depende mucho de muchos factores, pero si los padres, los tutores, todo el mundo en general, el cuadro de actores que conforma este tipo de función actúan correctamente, el mutismo selectivo tiene una efectividad, o sea, el mutismo selectivo, la forma del tratamiento para mutismo selectivo que ofrecemos en CEDESNA tiene una efectividad de un porcentaje muy alto, de entre un 80 y un 100%. Todos los niños no son iguales, todos los padres no son iguales y todos los tutores no son iguales. Tenemos que coordinar bien todo el contexto para poder ofrecer un tratamiento acorde a la realidad. Como decía anteriormente, el grado de mutismo selectivo no tiene nada que ver en la gran mayoría de ocasiones, pero sí realmente lo que tiene que ver es la coordinación, el trabajo conjunto de todos y de cada uno de los actores.